Buenos días, jóvenes. Hoy día es viernes 22 de enero 2021. Estamos el último día de la semana 12, curso Geografía Realidad Nacional, sección CO 622G. Hoy día toca debate de los equipos que presentaron su trabajo el día miércoles. Ok, Mariela. Muy bien. Empezamos entonces, alumnos, muy buenos días. Doctor, buenos días. Víctor, buenos días. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, viernes 22 de enero. Muy bien, llamamos al equipo D y al equipo A para empezar con el debate, empezando por el alumno Anco Vilca, que haga las consultas respectivas según lo expuesto por el equipo A hacia el alumno Chagua Carhuamaca. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Alumno Anco Vilca, ¿está presente? Sí, sí, ingeniero. Disculpe. Chagua Carhuamaca, muy bien. Adelante, alumnos, los escuchamos. Buenos días, profesora, compañeros. Mi pregunta es respecto del libro, como hemos leído el mismo libro, diferentes capítulos, pero el mismo libro. Si crees que la educación religiosa es fundamental en las escuelas. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros y ingeniero. Bueno, según lo que planteaba el libro de Páginas Libres, en un principio, en esa época, González Prada no estaba de acuerdo porque, en cierta manera, decía que deberíamos a las mujeres porque a través de ello podríamos salvar a los niños. Decía eso porque muchas veces había matrimonios donde las mujeres se casaban erróneamente con los hombres, ¿no? Debido a su poder o por el dinero que tenían. Y desde esa perspectiva decía que tanto el clero o parte de la iglesia no estaba mal, ¿no? Y hoy en la actualidad, creo que ciertos principios sí son buenos, ¿no? Porque hablan sobre tener una sociedad un poco más sanas y no tener una familia bien conformada, porque ellos también dicen que primero es el matrimonio y después los hijos, ¿no? Y te dan como una secuencia de un estilo de vida sana, por así decirlo, porque en la actualidad también vemos que muchas familias adolescentemente son padres de familias y sacrifican así su juventud, por decirlo, y también la educación hacia los hijos ya no es tan buena ni sana. Y sí, creo que sí es importante en ciertos principios lo que plantea la iglesia. Esa sería mi respuesta. Sí, más o menos mi pregunta era así, esa. También opino lo mismo, claro, según el libro de González Prada, claro, no ve a la instrucción religiosa correcta que esté en las escuelas porque según él no aporta, ¿no? O según el libro no aporta o no es una verdad cierta, es por eso que no dice que no debería estar en la instrucción religiosa. Según yo opino que sí, porque, a ver, si no es cierto perdón, o sea, según el libro, la educación religiosa no debería estar en las escuelas porque te están obligando le están obligando, por ejemplo, a un ateo a creer en la religión, pero no es tanto así, porque la educación religiosa en las escuelas no evalúa tu fe, o sea, no te pregunta sobre tal vez alguna situación que hayas pasado, que creas que es un milagro, cosas así. Lo que evalúa la educación religiosa en las escuelas es más el conocimiento, o sea, algunas historias de pasajes de la Biblia, cosas así. Entonces yo creo que sí es válido que haya educación religiosa en la escuela. Gracias. Muy bien, pasamos a las consultas del alumno García Galarza hacia el alumno Collazos Acosta. Enciendan sus cámaras, por favor.
Buenos días con todos compañeros. Eh, Profesores, compañeros, buenos días. Bueno, la pregunta que haré será respecto al libro de Manuel González Prada, Páginas Libres. Bueno, más que del libro, es más respecto a su autor. Él en su libro plantea, sus ideas no son un poco anarquistas. Por ejemplo, él creía que la iglesia no tenía que tener una relación con el Estado, pues en ese tiempo de alguna manera trataban según sus escritos, ¿no? Trataban de engañar a la gente, ¿no? Y aprovecharse de ello. Creer que porque son sometidos de esa forma, porque es providencia de Dios y que tienen que dejarse así, porque de alguna forma Él los va a salvar. Bueno, de esa manera él plantea sus ideas, ¿no? Y también invita a la población, bueno, de ese tiempo bueno, no haga caso a eso, ¿no? Y me acuerdo que también había una palabra que él menciona, que es resignación. Y bueno, esa palabra eh, la usaron mucho, según él, en la iglesia y los políticos, para que, para que la gente bueno, no se rebele, ¿no? Porque para que acepten supuestamente su destino, que fue impuesto por Dios o algo bueno. Y aparte de eso, también mencionaba mucho de los periodistas, que vayan que sean los principales, ¿no? Que vayan en contra de la oposición del Estado, del gobierno. Bueno, bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál crees tú o por qué crees tú que Manuel González Prada eh, toma esas medidas o, bueno, tiene ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento anarquista? ¿Cuál crees que tú fueron sus principales motivos para tener ese pensamiento? Esa sería mi pregunta. Bueno, yo creo que más que todo fue por la bastante educación que recibió muy temprano, como vino de una buena familia, tuvo básicamente una buena educación y, y más que nada su entorno también, porque, o sea, vemos que en el círculo literario en el que estaba se hacía muchas críticas en varios aspectos, incluso en la literatura se criticaba mucho que había mucha imitación en la literatura peruana sobre autores extranjeros, y, y básicamente creo que es uno por su entorno, otro por la educación que recibió, no fue, no fue alguien pobre, fue más que todo alguien adinerado y también por sus ideas por ejemplo, eh, de que los jóvenes deben, eh, deben ser los que crean nuevos pensamientos. eh, Incitaba a que los jóvenes piensen con una mayor libertad y básicamente creo que es por su espíritu rebelde que tenía y también, como decía anteriormente, por la educación que recibió. Y también porque quería, querían más que todo mejorar el país, por así decirlo, con sus críticas. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, sí, concuerdo contigo, compañero. Él, bueno, él al ser él pertenecía, ¿no? A la alta alcurnia peruana en ese tiempo, y a pesar de ello, él estaba con los ideales de los pueblos indígenas, ¿no? Del Perú. A pesar de él ser, prácticamente, como él era de la alta alcurnia, o sea, él tenía sus beneficios, ¿no? Propios de ser de ahí, de pertenecer a ese pequeño grupo, ¿no? De políticos peruanos de ese tiempo que tenían esos beneficios, ¿no? Que estaban metidos a veces en corrupción, esas cosas. Él, bueno, al estar más inmerso en eso, pues se daba cuenta, ¿no? De las cosas que sucedían, de la corrupción y de todo lo que se hacía, ¿no? Especialmente al pueblo indígena. Y por eso, de alguna manera, él estaba en contra de ello. De alguna manera, veía, ¿no? Cómo se le engañaba a veces a las personas, al pueblo, eh, al pueblo, cómo se le engañaba, ¿no? A través a veces de la iglesia, porque
como dice, ¿no? La resignación, que tienen que resignarse porque ese fue el destino que se les ha impuesto, así, y de esa manera hacían que las personas callen y ya no hagan revueltas, nada. Bueno, él se daba cuenta de esas cosas y por eso de alguna forma su anarquía era alguna forma de protesta, ¿no? Contra eso que hacía el Estado. Bueno, esa sería mi réplica. Gracias. Muy bien, pasamos a las consultas ahora del alumno León Yeranga hacia el alumno Mayhuire Jerónimo. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Los escuchamos. Sí, buenos días con todos. Bueno, mi pregunta más va referido a lo que es la gesta en el Perú. Le preguntaría a mi compañero cuál ha sido la contribución de las comunidades campesinas, de las universidades y de los gremios de trabajadores para nuestra consolidación. Ya. Las comunidades campesinas nos han ayudado como sabemos, en la independencia, no, en la guerra del Pacífico, mayormente, cuando los chilenos querían entrar después de Lima, de conquistar Lima, querían entrar más al fondo, pero los campesinos se reunían para atacar a los chilenos, así, sin estrategia, a lo loco. También, respecto a los gremios, podemos recordar que ellos lucharon en contra de los males que vivimos en el país, ¿no? Gracias, gracias a ellos podemos vivir en una mejor estabilidad. Y la tercera, no me acuerdo lo que dijiste, pero también debemos valorar a las comunidades campesinas porque ellos tienen una gran diversidad geográfica que nos ayudan a tener nuestros alimentos y demás recursos, ¿no? Que no hay que olvidarnos de ellos porque es una parte importante para nuestro país. Esto. Sí, concuerdo con el compañero, tanto como dice, las comunidades campesinas de repente ayudaron al país, ¿no? Cuando se dieron las guerras, por ejemplo, ¿no? Ellos tuvieron un papel importante también. Con respecto a lo que eran los gremios de trabajadores, como dice, también lucharon contra los abusos de repente que se presentaban en la época y lograron grandes cambios, ¿no? Como fue la ley de las 8 horas diarias de trabajo, ¿no? O la inclusión de mujeres a la universidad de repente y al voto también, ¿no? Entonces, la población es quien prácticamente ha luchado por nuestros derechos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muy bien, pasamos a las consultas del alumno Mateo Bustillos hacia el alumno Cañar Ramos. Adelante, alumnos, los escuchamos. Sí, bien, buenos días. Mi pregunta básicamente es al libro, ¿no? Al libro que expusieron, donde mi pregunta va ahí. Entonces, ¿qué aspectos son rescatables o reconocidos de una literatura que imita, ¿no? Una literatura imitadora de las europeas, por ejemplo? ¿Qué aspectos se pueden rescatar de esa literatura con la que González Prada, ¿no? Calificó de mediocre, ¿no? ¿Qué aspectos son rescatables de una literatura imitadora? Ya. Sobre el libro, donde mencionó sobre la imitación europea, fue en la conferencia de Atenea de Lima.
en su primera presentación. Y los aspectos rescatables serían si es que no es, ¿cómo se? Bueno, es sobre la literatura, los aspectos rescatables, no sabría decirle, pero lo que sí se refiere el libro es sobre las etapas, ¿no?, que González Prada vivió, de la conferencia de Atenea, el discurso de Palacio de Exposición, donde ahí menciona la importancia de la juventud. Sobre la literatura no tengo una respuesta clara. Bueno, eso sería... Sí, mi pregunta iba ahí porque, bueno, todo o la primera parte del capítulo que expusieron habla de la literatura en sí, ¿no? González Prada hizo política a través de su literatura. Bueno, en su trayectoria tuvo a diversos escritores en la cual calificó de imitadora y de no original. Entonces, a lo que yo iba, lo rescatable en sí no son la imitación que hacen, ¿no? De por sí ya no es original, y a lo que González Prada lo califica de mediocre. Entonces, a mi parecer, lo más importante aquí son las ideas que se plantea dichos escritores, cosa que también González Prada rescata en su libro, ¿no? Prácticamente son las ideas, ¿no? Y de estas ideas, de las nuevas interpretaciones que puede tener, podemos obtener manifestaciones, algo propio, algo original, como ensayos, cuentos, ¿no? Serían básicamente las ideas que ésta impartía en la literatura imitadora que planteaba. Alumno Mateo, una interrupción. ¿Me escucha usted? Habla Juan Ríos. Sí, doctor, lo escucho. Buenos días. Buenos días. Alumno Mateo, a ver, creo que en parte ya mencionó la importancia de la literatura en general, aparte de la literatura, de la bibliografía técnica, otras literaturas. ¿Por qué cree que son importantes en la formación del ingeniero, en particular del ingeniero civil? Claro. Bueno, comenzando partiendo, ¿no?, de que el hombre hizo literatura a través de la historia. Literatura no solamente plasmada, ¿no?, en los libros escritos, ¿no?, se hizo de forma oral. A lo que usted me pregunta directamente, la literatura es parte de nuestra formación, en la que no necesariamente sea, ¿cómo puede ser? Ensayos, cuentos, novelas, ¿no? Básicamente aquí lo que podemos rescatar son las crónicas o versiones originales en las que los autores brindan o dan a conocer a los lectores, ¿no? En este caso sería la realidad, o bueno, como el mismo curso lo dice, la realidad nacional. Y eso podemos encontrar diversos historiadores, por ejemplo. Puede ser Basadre en los libros que dio a conocer al Perú, y la verdadera realidad que podemos conocer, ¿no? Esto descrita desde el mismo punto del escritor en la que vivió en la época, ¿no? Y nosotros como lectores conocemos esa versión siguiendo los pasos de Prada en la crítica que hace, que es original y es propio, ¿no? Y también algo nuevo para la época. A nosotros como ingenieros tendremos diversos proyectos, no solamente como curso que tenemos o como planes que tenemos como ingenieros, sino como personas, ¿no? En la ingeniería civil va a ser muy importante conocer básicamente los libros de historia y realidad que hay en las regiones en las que nosotros podemos plantear nuestros proyectos, que son muchísimos libros, ¿no? Básicamente eso, por ahí le entendí más o menos la respuesta que yo le puedo dar. Muy bien, Mateo. Tal vez tendríamos que ampliar también, no solamente a la literatura histórica, a la literatura política, pero también podríamos
ampliar a la literatura de ciencia ficción, a la literatura de fantástica, lo que sea. Eso ayudaría seguramente para desarrollar nuestra mente abierta hacia el desarrollo, o ¿qué le parece? Por supuesto, sí. Bueno, yo tengo ¿cómo podría llamarlo? Un refrán de la vida que me ha brindado a través de mis años que he pasado por las escuelas, por el colegio, ¿no? Por las mismas academias en las que estuvo, por ejemplo, en la que una persona en su vida, una persona exitosa, eh, tiene el deber o el derecho llamado a escribir un libro, ¿no? En la que puede representar diversas ideas, diversas formas de su pensamiento que puede atraer a lectores, ¿no? Que próximamente podrían ser seguidores, en la que tú netamente implantas o plantas una idea en la que das a conocer al lector, ¿no? Que sea un nuevo comienzo, ¿no? Sea cual sea el tema que pueda referenciar. Como usted bien lo menciona, fantasía, comedia, novelas, escritos, crónicas, incluso haciendo un énfasis a la política, ¿no? El cual este año se va a hablar muchísimo con el Plan Bicentenario que ya se expuso hace varias semanas. Básicamente sería eso, ingeniero, doctor. Muy bien, le felicito, Mateo, por su respuesta. Muchas gracias. Adelante, Mariela. Sí, doctor. Pasamos entonces a las consultas del alumno Obispo López hacia el alumno Tenorio Bedriñana. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Compañero Norio, mi pregunta es acerca del tema que pusieron. En este caso sabemos que el Perú es un país con mucha diversidad cultural, étnica y lingüística, ¿no? Entre otros aspectos, principalmente esos. Sabemos que esta diversidad es patrimonio nuestro y debemos cuidarlo. ¿De qué forma nosotros podemos proteger este patrimonio, ¿no? Y cuál es el rol del Estado con este patrimonio al cual debe cuidar? Es decir, ¿de qué forma? En otras palabras, mi pregunta es cómo el Estado y la población misma debe cuidar y proteger el patrimonio que es la diversidad y la riqueza cultural, étnica y lingüística que tenemos. Esa es mi pregunta. Muy bien. Alumno Tenorio, ¿está presente? Alumno Tenorio. Por lo menos no lo tengo en la lista, Mariela, que se está confeccionando. Bueno, entonces pasamos la pregunta a la alumna Arguire Mamani. Adelante, alumna, encienda su cámara, por favor, la escuchamos. Disculpe, ingeniero, ¿para realizar preguntas? Sí, vamos a dar inicio con el equipo B, por favor, atentos. Empezamos con la alumna Arguire Mamani y el alumno Obispo López. Alumno Obispo, enciendan sus cámaras, haga la consulta nuevamente hacia la alumna Arguire Mamani. Oye, mi pregunta es la misma, ¿no? ¿Cómo el Estado y la misma población debe proteger y cuidar, de qué forma debe proteger y cuidar el patrimonio que es nuestro, que es la gran riqueza cultural, étnica y lingüística que poseemos, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿de qué forma lo podemos proteger, cuidar? Disculpe, ¿podría ser un poco más claro? Porque ¿en qué sentido? Si no, ya es decir, por ejemplo, el Estado, ¿qué medidas debe tomar el Estado para proteger, por ejemplo, las comunidades nativas, o, ¿no? Las diversas lenguas que poseemos? ¿De qué forma el Estado, o qué medidas debe tomar el Estado para protegerlas y conservarlas, ¿no? Porque sabemos que muchas veces estas se pierden con el tiempo, porque a veces el Estado no toma medidas
y a veces se pierden o están en peligro de que se puedan desaparecer con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede conservar o qué medida, ¿no? debe tomar el Estado para protegerlo? Ya. Esa es mi pregunta. Ok, ya te entendí. Primeramente, hay instituciones que te encargan para resguardar esto, que son instituciones que están de la mano del Estado, para las cuales nosotros nos incitan a mantener esa unión con nuestros antepasados para mantenerla viva hasta ahora, en nuestras costumbres, nuestro lenguaje, el lenguaje, el quechua, diferentes lenguas nativas, para poder mantenerlas hasta ahora. Se dan cursos incluso en universidades, como yo que tenga conocimiento de San Marcos, se dan cursos para estudiar quechua y esas cosas. Se ve incitado, se ve esa incitación que provocan sobre la población actual para poder llevar a cabo ello. Así también las costumbres, mediante también el turismo. Mediante el turismo nosotros también podemos rescatar diversas cosas, no solamente es visitar, sino también nos redactan un poco de la historia, de cómo va ello. Por eso también se encargan diferentes instituciones, así también como las universidades lo promueven. Ese sería mi... y cómo podría el Estado también. El Estado está de la mano de ellos, asimismo el Estado también promueve lo mismo con programas de TV mediante TV Perú, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Mi réplica sería en este caso que concuerdo con la compañera. Creo que hay muchas medidas que el Estado y sus diversas instituciones pueden tomar. Yo creo principalmente que el gobierno como tal debe tener una mayor supervisión sobre ellas, ¿no? Porque muchas veces estas instituciones, a veces cuando no son muy bien supervisadas, no toman su rol en serio, y a veces en este caso no realizan su trabajo, y por ello muchas veces, por esos problemas, inconvenientes, a veces no se toman medidas correctas para proteger y conservar el patrimonio lingüístico, las comunidades nativas, ¿no? Creo que ese sería un problema que habría que solucionar, ¿no? A largo plazo para poder lograr estos objetivos. Eso sería todo por mi parte, gracias. Muy bien. Bien, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Bombilla Caldas hacia el alumno Bautista Ventura. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, los escuchamos. Buenos días. Yo quería preguntar sobre qué, qué factores, o sea, qué factores pudieron influenciar en el nacimiento de nuestra, o sea, qué factores pudieron cambiar el nacimiento de nuestra república, ¿no? Como digamos, un suceso que puede haber cambiado todo el resto de la historia del nacimiento de la república. Bien, compañero, un poco general la pregunta, pero bueno, más o menos a lo que intuyo te refieres es a las corrientes políticas que se iniciaron durante la República, ¿no? Bueno, había dos grupos claramente diferenciados, ¿no? Los que querían mantener un estado, por decirlo, virreinal, ¿no? En la forma que se venía manejando. Incluso San Martín planteó que un español viniera a gobernar al Perú, y por el otro lado la corriente separatista, ¿no? Que planteaban que nos desliguemos totalmente de, de los españoles, ¿no? Entonces, esas serían las dos corrientes marcadas a la que hace referencia. Esa sería mi respuesta, compañero. Bueno, sí, esas dos, pero lo que también, por ejemplo, en las corrientes libertadoras, ¿no? Por ejemplo, que Bolívar quería una república y José Martí quería una monarquía, ¿no? Y también, por ejemplo, pero también mencionan que, por ejemplo, que había comuneros que querían destruir Lima, ¿no? Y que tal vez que eso hubiera sucedido, actualmente ellos tendrían más control, o sea, tendrían más presencia política que lo que no tuvieron, ¿no? En toda la época republicana.
Muy bien. Muy bien, pasamos entonces a las consultas ahora del alumno Chambi Quispe hacia el alumno Benítez Ramírez. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, los escuchamos. Buenos días. Respecto a su exposición, ¿se escucha? Sí, se te escucha, compañero. Buenos días. Sí, se lo escucha. Gracias. Buenos días. Respecto a su exposición, ustedes mencionaron que la independencia fue un gran cambio respecto a ese tiempo, pero en realidad, ¿qué significó la independencia? Ya. En sí, la independencia fue simplemente algo alegórico, ¿no? Porque debemos recordar que después del grito de la independencia en 1821, España no nos firmó independientes hasta 2 años después aproximadamente. Entonces, tenemos que quedar claro de que el grito de independencia fue algo alegórico, y que siempre estuvimos sometidos bajo el poder de algún extranjero, ¿no? Sin embargo, creo que a lo largo ya de la historia hemos formado una identidad, se podría decir, propia, o la hemos estado intentando formar, ¿no? Se puede notar en estos últimos años que, como dijo mi compañera Ruire, la cultura nuestra, la cultura antigua, se ha intentado reformar, ¿no? Tomando clases, hablando más sobre la historia, ¿no? Sobre la historia de nuestros antepasados. Por ejemplo, las clases de quechua que me parecen interesantísimas. Lo que te quiero decir, compañero, y creo que no quedó muy claro, es que la independencia nuestra no es algo que se formó solamente con una batalla y con un grito. Es algo que nosotros todavía lo estamos tratando de realizar, porque no somos un país 100% independiente y soberano sobre nosotros mismos. Esa sería mi respuesta. Bueno, concuerdo con usted, compañero, ya que la independencia fue algo alegórico. Además, como usted acaba de mencionar, siempre estuvimos dependiendo de países extranjeros hasta hoy en día, ¿no? Porque primero dependimos de España, después nos independizamos, posteriormente en la época del Guano, Inglaterra, y más adelante Estados Unidos, y hasta hoy en día parece que también nos estamos volviendo cada vez más dependientes de China, ¿no? Es como que no hay tanta independencia porque siempre dependemos de algún país o países, ¿no? Tanto de la región de Sudamérica, ya que no somos 100% independientes, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a las consultas del alumno Mamani hacia el alumno Estucoticona. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Los escuchamos. Hablando sobre multiculturalidad, ¿no? Que bueno, lo han hablado mucho porque en sí es parte, ¿no?, de nuestra realidad. Y aún a pesar de que sea parte de nuestra realidad, existe este problema generalizado, ¿no?, que es la discriminación. ¿Qué piensa que debe ser uno como individuo y que debe ser el Estado también para afrontar este mal generalizado? Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días, ingenieros. Buenos días, compañeros todos. Bueno, sobre la discriminación, ¿no? En el Perú es un problema social, ¿no? Que se ha dado desde tiempos antiguos, ¿no? Pero bueno, una de las soluciones, ¿no?, que podría dar es que, como sabemos, el Perú es un país alienado, ¿no? Siempre miramos, como decían mis compañeros anteriores, miramos a países exteriores, ¿no? Miramos las culturas de afuera, las chicas, ¿no?, miran el K-pop, los chicos, no sé, miran otras culturas, ¿no?, como el rock. Y muchas veces ellos se ganan estereotipos de gente extranjeras, ¿no?, que no es de su
de su sociedad propia, ¿no? De su localidad, ¿no? Entonces ahí ven, ¿no? A las personas que son blancas, que son rubios, entonces a ellos los ven como estereotipos, como modelos a seguir, ¿no? Entonces por eso que vemos bastantes gente que se pintan el cabello incluso, ¿no? No tratan de ser diferentes a lo que son en realidad. Entonces yo pienso que el Estado que podría, para poder en cierta forma eliminar, ¿no? Lo que es la discriminación, es que en las televisoras, ¿no? Que son las mayores influenciadoras en esta realidad, incluso también lo que es las redes sociales, pongan a personas, ¿no? Que no sean así estereotipadas, ¿no? De extranjeras o de unos rasgos perfeccionistas, se puede decir, ¿no? Sino a personas que de la realidad local, ¿no? Como vemos, a amas de casa generalmente son modelos que están simulando ser ama de casa y no ponen a una ama de casa de verdad, ¿no? Para comerciales de gastronomía o de quehaceres, ¿no? Entonces, yo pienso que es un estereotipo que el Estado debería inculcar, ¿no? Un estereotipo propio, ¿no? Del país, ¿no? Nosotros somos así, ¿no? Somos una mezcla, somos trigueños, también hay blancos, pero en muy pocas cantidades, pero hay que valorar lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Ahora se va a dar, no sé si has escuchado sobre el Inti Raymi, se va a dar también con un 60% creo de participantes, pero es una tradición nuestra propia que debería ser televisada, ¿no? Debería ser inculcada por los canales, ¿no? Como TV Perú. Creo que sí lo va a pasar, pero los demás canales también deberían inculcarlo porque es tradición propia, ¿no? Y no volver estereotipos de culturas extranjeras, ¿no? Como decía. Eso más que todo, esa sería mi respuesta, ¿no? Jesús Ángel, buenos días. Una interrupción. Sí, doctor. ¿Qué opina usted? En este momento en Puno, el pueblo, como siempre, quiere festejar sus carnavales. Al mismo tiempo está la Virgen de la Candelaria y esos festejos son masivos. ¿Qué opina usted con respecto a las medidas de sanidad para evitar los contagios? ¿Cómo manejar esta situación de que el pueblo quiere expresar su cultura, pero tenemos en este momento esta realidad peligrosísima? ¿Cómo manejaría usted? Bueno, sí, como sabemos, ¿no? La gente, nosotros, ¿no? En sí somos bastantes arraigados a nuestras tradiciones, ¿no? Generalmente la gente del Alto Andino siempre quieren realizar, ¿no? Sus festividades, como la Virgen de la Candelaria que está comentando. Bueno, en realidad, por este año creo que no debería darse, ¿no? Como decía, pero por el lado cultural sí, ¿no? Pero por este año de sección de la pandemia, en esta situación tan extremas, ¿no? Que se puede decir, porque sabemos que esa fiesta es multitudinaria, ¿no? Reúne a miles de personas, no solo del Perú, incluso traen personas de Bolivia. Entonces, pienso que no debería darse, pero en todo caso sería solamente una ceremonia protocolar, nada más, ¿no? Creo que mostrando a la Virgen, ¿no? Que es lo principal, creo que de la fiesta, ¿no? Más que todo, sabemos que la fiesta de la Candelaria lo utilizan también para tomar, ¿no? Bebidas alcohólicas, celebraciones extras que no vienen al caso, ¿no? Pienso que en este caso solamente debería darse una ceremonia protocolar para la Virgen y creo que y puede ser tal vez televisada, ¿no? Para que no concurra tanta gente, ¿no? Y Muy bien, todo lo demás. muchas gracias Jesús Ángel. Ok, Muy doctor. bien, muy bien. Continuamos, Bueno, Mariela. sí. En respuesta a la consulta, ¿no? Concuerdo, claro, sí, concuerdo con lo que dijo y, bueno, mi posición sería, mi comentario para agregar sería, ¿no? Que primero uno como individuo debería reconocer que este es un problema, ¿no? Y al reconocerlo debería aceptar que es parte que es parte de ello, ¿no? O sea, de que también es parte del problema, ¿no? Porque porque es parte del problema, porque no conoce también cómo se ha originado nuestra nación, ¿no? Cómo se ha originado nuestra patria, que como en todos los que estamos aquí sobre este territorio hemos aportado para el nacimiento, ¿no? Y la consolidación de nuestro territorio. Y bueno, y el Estado debería adueñarse en sí de la historia, porque la historia en sí no nos da a conocer, ¿no? Esto, ¿no?
el hecho de que todos hemos participado en la construcción de nuestra nación. Y bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Muy bien, Cristian, Julián, Fernando, ¿me escucha usted? Sí, ingeniero. Bien, Doctor. fíjese, usted ha tocado un tema importante, la discriminación, ¿no es cierto? Discriminaciones de todo tipo, de raza, de sexo, de capacidad económica, etcétera, etcétera. Pero vamos a un caso especial, vamos a decir. ¿Qué opina usted con respecto a los que vienen de afuera, pues, y se quedan acá por necesidad, como son el caso de los venezolanos o de muchos otros pueblos que han venido al Perú a instalarse? ¿Qué piensa usted esta migración y la cuestión y relacionado con el asunto de la alienación cultural que vivimos nosotros a través de los diferentes medios de comunicación que en principio están contaminados con que en principio transmiten una serie de ideas que generan en algunos casos la discriminación. ¿Qué opina además usted sobre cómo deben los pueblos, cómo nosotros los peruanos, el pueblo peruano, debemos de ver a los pueblos de los otros países, en especial de nuestros vecinos? Deberíamos de ser solidarios con los pueblos de vecinos y del mundo y considerarnos hermanos. ¿Qué opina usted? Sí, pienso que sí, deberíamos vernos iguales, ni más ni menos, ¿no? Porque como lo que pasa con Venezuela ahora, también pasó con Perú en la época en la que hubo la mega inflación, ¿no? Y gran sector peruano migró a Venezuela porque en esa época Venezuela presentaba una estabilidad económica, ¿no? Y pienso que sí, que eso es en parte, ¿no? Que debemos tratarnos como hermanos, ¿no? Como parte, porque también compartimos una historia, ¿no? Un origen, ¿no? Bueno, malo, porque todos fuimos parte colonial de España, pero bueno, eso nos une también, ¿no? Hablando de macrorregión. ¿Y cómo combatería usted la alienación cultural? Alienación cultural, bueno, eso sería fortaleciendo. Esa alienación cultural está en contra de la hermandad, de la solidaridad entre los pueblos, en principio. ¿Qué opina usted? ¿Cómo combate esa alienación cultural? Fortaleciendo sería, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? O sea, claro, somos hermanos, pero tenemos también reconocer lo que somos, ¿no? Para no intentar imitarnos lo otro, ¿no? Y de eso parte, ¿no? De sentir de que somos iguales, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Y si pensamos que somos iguales, no va a ser necesario que estemos imitando o copiando lo exterior, ¿no? Porque estamos valorando lo nuestro. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Gracias a usted. Igualmente. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Martínez Cueva hacia el alumno Manrique Escalera. Adelante, alumnos, los escuchamos. Alumno Martínez Cueva. Buenos días. Mi pregunta es acerca de la diversidad cultural del Perú, que hemos hablado, ¿no? Que desde los tiempos de la colonia y la migración extranjera, ¿no? Europea o asiática, todo esto ha creado una mezcla, ¿no? de cultura y de razas, de los cuales vemos que se habla mucho, ¿no? De que esta cultura tiene muchas ventajas. Por ejemplo, ¿no? Puede decirle como que atrae a los turistas, ¿no? Ya que el Perú se considera uno de los países más diversos del mundo. Pero sin embargo, mi pregunta sería, ¿cuáles son las desventajas, ¿no? que trae esta diversidad cultural en el Perú? Buenos días con todos. Bueno, claro, ya se ha estado comentando bastante sobre este tema. El Perú es un país diverso y no solo por las zonas geográficas, sino también por la diversidad de razas, por todas las culturas o personas que llegaron desde otros países
¿sí? Tenemos desde África, desde Asia, Europa. Y bueno, como problemas, creo que el principal es el que han tomado hace un momento, que es la discriminación. Ese sería uno de los problemas graves que todavía existe en la sociedad peruana y que es hasta ahora un tanto difícil de disminuir. Pero bueno, creo que poco a poco se ha ido avanzando un poco en el tema. Como dicen, a veces los medios no ayudan mucho, pues nos establecen un proyecto de peruano que no necesariamente es el que nosotros vemos en un medio común, no es el que nosotros vivimos realmente, inclusive reportajes o cosas por el estilo nos dan a conocer un poco más de la biodiversidad. Por ejemplo, como habían comentado ya, hay muy pocos canales que hacen reportajes en general a todo el Perú. El único bueno es el canal del Estado y de ahí es muy difícil ver a un canal yéndose a un distrito o a una provincia que esté alejada de Lima. Mayormente lo hacen solo cuando hay alguna fiesta, cuando sea alguna promoción para algún lugar o algo por el estilo. Ahora, bueno, como razas en general, como el país, Perú creo que poco a poco se está creando una identidad un poco más de unión también a medida que se van desarrollando mejores proyectos estudiantiles, las universidades van tomando un poco más de conciencia, los mismos poderes del Estado están inculcando un poco más la cultura, los idiomas, como comentaron también ya mis compañeros, están dictando idiomas nativos de nuestro país. Inclusive creo que aquí existen noticieros en las mañanas a las 5, a las 6, por si no tengo dudas, en TV Perú que dan esos noticieros en otros idiomas, no solo en el español, sino en quechua o en aymara. Y eso también hace revalorizar un poco la cultura. Considero que como peruanos deberíamos buscar un poco más incentivar todo lo que es el turismo. Creo que muchos de nosotros venimos de provincia y podemos incentivar a eso, que conozcan más el Perú, a que vean que el Perú no es solo Lima y que, bueno, más que ser algún cargo, ser de distintas razas, creo que es un beneficio para todos nosotros. Tenemos un mejor físico por acostumbrarnos a cualquier parte del país. Creo que en ese sentido tenemos una gran ventaja. Podemos acoplarnos rápidamente. Bueno, ese sería mi comentario. Sí, concuerdo con lo que has dicho. No, en sí la diversidad cultural tiene muchas ventajas, que como, como vivir un país lleno de diferentes culturas que atraen al turismo, ¿no? Pero las desventajas que podrían ser, ¿no? Que existe el ya mencionado anteriormente como la discriminación, existe, ¿no? El racismo, la xenofobia, también el etnocentrismo, ¿no? Que los grupos dominantes, ¿no? Que sienten una dificultad para poder aceptar la cultura de culturas subordinadas. Y otras podría ser, ¿no? Otras desventajas podría ser las barreras de comunicación, ¿no? Ya que eh, hay diferentes lenguas, ¿no? Que se hablan en país que se puede cometer malentendidos. Y también todo esto conlleva una alienación, ¿no? Como por ejemplo, tengo varios compañeros que ahora, hasta ahora, cuando escribes por WhatsApp, ¿no? Todos comienzan a hablar como mexicanos y todo eso. Me trae, como que me causa algo medio extraño, que comiencen a hablar todos como mexicanos, eso conlleva, ¿no? Que están adoptando culturas extranjeras, pero ¿por qué sería, no? Ya ni siquiera hablan como si fueran normales, ¿no? Cuando me responden, hablan como si fueran mexicanos, güey, y todas esas palabras, que ahí eso podría mostrar, ¿no? Una alienación de la parte de la sociedad joven actualmente. Muy bien, pasamos entonces a las consultas de la alumna Pino Loyola.
hacia la alumna Badillo Chinchay del equipo C. Adelante, alumnas, enciendan sus cámaras, las escuchamos. Buenos días. Mi consulta es acerca de la población peruana. Una etapa importante fue el virreinato. Y entonces en la colonia hubo esta clasificación bien determinada por el cruce de población española, población indígena y población africana. Entonces, como estaban mestizos, ambos y mulatos, quería saber si es que esa discriminación tan marcada sigue en la sociedad. Discúlpame, la última parte no te escuché bien. Saber si es que esa discriminación tan acentuada que hubo en el virreinato se puede ver también en la actualidad. Sí, claro, o sea, desde ese entonces existía como que una pirámide social, ¿no? Y en la parte más baja ya no se encontraban quizás los indígenas que habían sido conquistados, sino los que venían de afuera, ¿no? Ya en este caso podría ser la raza morena y también los chinos, ¿no? Que venían, solamente que ellos, digamos, que supieron manejar sus influencias y estuvieron más metidos en el comercio. Entonces, digamos que por ahí subieron un poco su escala. Hasta la fecha sí aún existe la discriminación, quizás porque ciertos grupos han tenido menos oportunidades que otros y no se han desarrollado bien, ¿no? Por ejemplo, si, al menos es algo que yo me he dado cuenta, que en las universidades no ves personas, bueno, morenas o o sea, ya desde hace tiempo viene esto arrastrando y que hay ciertos prejuicios, ¿no? Que ciertas personas se dedican más a infringir las normas y no a cumplirlas y no tienen ciertas, yo creo que es por eso, ¿no? Que no tienen no tienen las mismas oportunidades que las otras personas o su ideología es diferente de repente. Entonces hoy en día sí se ve, tenemos prejuicios, ¿no? Hay discriminación, sí, y esto con el tiempo quizás ha disminuido comparado con antes, pero igual siempre existen frases despectivas o no querer darle la oportunidad a uno con respecto al otro para ciertos trabajos. Bueno, esa sería mi respuesta. Bueno, contestando con lo de mi compañera, sí estoy de acuerdo que claro que sigue existiendo. Y en la pregunta que sí está marcada como antes, pues creo que no, porque antes cuando ya te determinaba tu futuro, quiénes eran tus padres o el lugar en el que has nacido, ¿no? Y no podías ascender, por decirlo así. Y entonces ahora creo que con uno puede demostrar, a pesar de quiénes son sus padres o a pesar en el lugar que hayas nacido, con el esfuerzo y conocimiento en llegar a ocupar cargos. Claro que va a ser un poco más difícil que por esto de la discriminación, pero en esa parte creo que sí se ha mejorado la posibilidad de tener una mejor calidad de vida para uno. Muy bien, disculpen, se me fue un poco la señal. Pasamos entonces a las consultas del
Alumno Castillo no está presente. Pasamos al alumno Estacio Taipe, que haga las consultas respectivas. Hacia el alumno Escobedo Rodríguez. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Buenos días, compañeros y profesores. Mi consulta va acerca del papel de los peruanos en la gesta del Perú. Más concretamente, ¿cuál fue el papel de los campesinos en la gesta de la nación en la época del terrorismo? Bueno, para responder tu pregunta, me parece que en lo que es los campesinos, desde mi experiencia personal y lo que me han comentado mis abuelos, en el caso del terrorismo fue de que le tenían bastante lo que es miedo, ¿no? Pero a su vez contribuyeron apoyando al Estado. Pero lo que se vio en ese contexto fue más que todo la fomentación del miedo, porque no se podía hablarle acerca de ellos, porque se rumoraba, ¿no?, de que te escuchaban y de que si llegabas a estar en su contra, lo que iba a ocurrir contigo era la muerte, ¿no? Pero la gesta que tuvieron ellos, digamos que fue en ese lado, ¿no?, de la revelación, la sublevación que tuvieron, pero fue a costa del miedo, y que hasta ahora en día, en muchas partes de la sierra se sigue presentando ello. Y bueno, los campesinos siempre han estado involucrados, ¿no? Como también había mencionado anteriormente en otras preguntas, en otras respuestas, acerca de, por ejemplo, cuando invadieron el Perú y los chilenos y eso. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Sí, estoy de acuerdo con mi compañero. Los campesinos siempre han siempre tenido un papel importante en el combate con Chile y desde tiempos antiguos. Y también para agregar que en la época del terrorismo los campesinos sufrían muchas represiones por parte de los policías, algunos policías. No solo represiones, violaciones, ¿qué más? Muertes, causaban muertes debido a todo eso que generó ¿cómo se llama?, el Estado opresor en la época del terrorismo, hizo que los campesinos formaran todo ese caldo de cultivo que generó las violaciones, las represiones, hizo que los campesinos se manifestaran y realizaran marchas. Y eso fue también un motivo por el que surgió Sendero Luminoso, que como primer objetivo fue cambiar el sistema, ¿no? Cambiar el sistema a un sistema socialista, que en esa época estaba de moda en la Unión Soviética. Y entonces por eso es que ese fue el primer objetivo, la causa fundamental, pero luego se convirtió en terrorismo porque cometió actos de homicidio innecesarios, pues, y ahí conllevaron las muertes y todo eso. Pero los campesinos siempre salieron a protestar por sus derechos, la educación, ¿qué más? Y nada, esa es mi réplica. Gracias. Muy bien, ¿eso es todo, alumno? Sí, general. Bueno. Pasamos entonces a las consultas de la señorita Flores Anco hacia el alumno Espinosa Ciña. Enciendan sus cámaras, por favor. Los escuchamos. Buenos días, compañeros. Mi pregunta va referida a el papel que tuvo la expansión del mercado y del Estado entre los principales factores que dieron lugar al surgimiento de Sendero Luminoso. Disculpe, compañera, no te escuché muy bien. ¿Podrías repetirlo un poquito, por favor? Más despacio. Sí. El papel que tuvo la expansión del mercado y el Estado
entre los principales factores para que se diera el surgimiento del Sendero Luminoso. Bueno, más que todo ahí lo que mencionaba en el libro era acerca de los, un rato, por favor. Bueno, habían decretos, ¿no? Y bueno, ahí está, bueno, lo que estoy viendo en el resumen que yo había estado colocando, y bueno, porque quería, pero no había muchos de eso, sino que ahí tendría que yo hablarte ya en forma de los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes ahí fueron los que en sí se dejaron llevar bastante por las personas por esas personas, ¿no? Fueron como que los docentes empezaron a incluir ideas a los estudiantes, ¿no? Es como que tengamos nuestra clase nosotros y un profesor nos imponga ideas y conforme pase el tiempo ya nosotros nos vaya lavando el cerebro y nosotros terminamos apoyando eso, ¿no? Eso fue básicamente lo que pasó con Sendero, que muchos estudiantes apoyaron a ellos, por eso también hubo actos en las universidades sobre la Cancuta y eso. Bueno, y eso sería todo, creo yo. Disculpa. Sí, precisamente ese es el punto que quería enfocar, la educación. Cuando la expansión del mercado el mercado se expande hacia las zonas andinas, entonces los indios comienzan a compararse con los mestizos. Entonces nace la idea de qué nos hace diferentes, ¿no? O sea, cuando tú conoces algo nuevo, puedes hacer comparaciones entre tú y algo nuevo. Entonces, es lo que decían los campesinos, perdón, los indios, que lo único que los hace diferentes es la educación, y que si los indios tuvieran la misma educación que estos mestizos, entonces podrían ocupar las mismas posiciones. Por ejemplo, en las encuestas que se hacían para entonces, decían que el 91% de los indios creían que el hombre puede llegar a hacer lo que se proponga, o, claro, puede llegar a hacer lo que se proponga por medio de la educación. Muy bien. Gracias por su participación, alumnos. Pasamos entonces a las consultas del alumno Pasache Prieto hacia el alumno Rodríguez Hernández. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Buenos días, ingenieros. Mi consulta es esta. Bueno, sabemos que tenemos bastantes personajes que lucharon por la independencia del Perú, ¿no? Y pregunta es si es que estos personajes lucharon en verdad por la independencia del Perú o por algo que les convenía a ellos, en sí algo que les favorecía a ellos. Esa es mi pregunta. O sea, no lucharon por el bien común, sino más que todo por su propio beneficio. Bueno, según mi parecer es que no solo lucharon para apoyar a la independencia, sino que también fue en parte por su beneficio propio, ¿no? Para sí, por ejemplo, para la independencia les convenía que más países sudamericanos estén independizados, así el Imperio Español pierda poder en esas tierras. Claro, en sí estoy de acuerdo con mi compañero, ¿no? En sí la mayoría de personajes que lucharon por la independencia, ¿no? Desde Tupac Amaru II, más que todo lucharon por beneficio propio, ¿no? Porque todo lo que habían impuesto los españoles, ¿no? No les favorecía a ellos, ¿no? O sea, iba en contra de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y bueno, ellos fueron los principales que iniciaron la revolución, ¿no? Esa sería mi, mi respuesta. Gracias. Muy bien. Por último, bueno, pasamos entonces al debate.
Pasamos al debate del alumno Solís Valdivieso hacia el alumno Sánchez Alayo. Buenos días con todos. Mi pregunta va referida al análisis del libro del surgimiento del Sendero Luminoso. ¿Qué opina mi compañero? ¿Qué nos puede comentar respecto a la creación de comités de autodefensa que consistía en la entrega de armas al pueblo, a los campesinos, más que nada, ¿no? Esa sería mi pregunta. Primero comentar que nuestra parte del libro iba enfocado en el protagonismo de Ismael Guzmán en las protestas con respecto a la educación, pero extrapolando más, o sea, el protagonismo del sendero, de la creación del Sendero Luminoso, según el libro se notó que Abimael Guzmán influenciaba las comunidades, como es en el caso en el libro menciona de Ayacucho, que tenía uno de los índices de analfabetismo más altos del Perú, y de alguna manera influenció a estas poblaciones al mostrar apoyo en las protestas. Y mencionaste de que les dio armamento. Bueno, eso no estoy muy enterado, porque no sé parte del libro, no habla de eso. Pero esa sería mi respuesta. Muy bien, ¿qué opina su compañero? Bueno, ya que estaba hablando mi compañero de lo que era Abimael Guzmán, que era un personaje, era un profesor universitario de ahí mismo de la Universidad de San Cristóbal, de esa misma región, y lo que ellos proponían, este grupo, era sistemáticamente el influenciar a las masas, en este caso a los pueblos campesinos, a través de la educación, inyectando las ideas del comunismo por medio de las escuelas, desde las escuelas hasta las universidades. Y es que casi la mayoría de profesores se egresaban de esta universidad que te digo, y así manifestaban su ideología hacia los niños, los adolescentes y a los universitarios. Y es por eso de que tienen esa mentalidad de comunismo más que nada. Y sobre la entrega de armas, eso lo hizo el Estado. Al ver de que podría haber una amenaza, algo como una guerra civil, lo que hizo el Estado fue entregarle armas al campesinado para que ellos se defiendan. Por eso es que se llama esto de comité de autodefensa, ¿no? Eso sería lo que quería complementar. Muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces al debate del alumno Solís Valdivieso. Nuevamente, por favor, hacia el alumno Zulca Loaiza. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, los escuchamos. Bueno, siguiendo con el análisis del libro, si tú te pondrías en el lugar del campesino y un día viniera, por ejemplo, el Estado y te dijera de qué parte estás, y un día vinieran este grupo de prácticamente los primeros, por así decirlo, este grupo revolucionario, y te dijeran de qué parte estás, tú como campesino, ¿qué es lo que dirías o qué es lo que pensarías, no? Esa sería mi pregunta. Bien, ¿me puede escuchar, compañero? Ya, siguiendo tu pregunta, creo que si me pongo en el caso de ser un campesino en esa situación, lo que haría sería tomar un rol de espectador
más que de participante, cuidando los intereses, ya que los intereses tanto económicos como, digamos, de la vida, y guardar las opiniones que en casos oportunos podrían perjudicar a estos intereses. La verdad que no tendría una posición directa, si decir en contra del terrorismo o a favor del terrorismo en esa situación. Bueno, más o menos va por ahí la idea, ¿no? Es que yo me conozco, por ejemplo, tengo algunos profesores que han vivido en provincias y han sentido el terrorismo de esa forma, ¿no? Y muchos de ellos nos comentaban de que, por ejemplo, un día venían los militares del Estado y preguntaban a este pueblo reducido y le decían de que si estaban a favor del Estado o estaban en guerra contra el Estado, ¿no? Y si ellos declaraban, por ejemplo, que estaban en contra del Estado, se les consideraba terroristas y comenzaban a masacrar, a matar a estos pueblos, ¿no? Y de la misma forma ocurría con el grupo terrorista. Este grupo terrorista venía y le preguntaban si estaban a favor o en contra, e igualmente hacían lo mismo, y es por eso que estas personas vivieron una época muy difícil, y la verdad es muy interesante el saber de que este grupo terrorista se asentó en lo que es sus sedes principales fueron en provincia y no fueron en Lima, ¿no? Eso sería lo que quería complementar, ¿no? Kevin, Sí. buenos días. Una interrupción, Kevin. Sí. Estamos tocando un tema muy delicado. Ya lo aclaramos, nosotros no estamos haciendo apología al terrorismo ni nada parecido, sino lo que estamos haciendo es un análisis de la realidad vivida en el país. Como ya dijimos, terrorismo de este grupo terrorista, que no es grupo revolucionario, ningún grupo que usa el terror para tratar de cambiar y mejorar la realidad en favor del pueblo no es grupo revolucionario. Que ellos se hayan llamado grupos revolucionarios es otra cosa, pero no son grupos revolucionarios, son grupos reaccionarios, porque van en contra de los intereses del pueblo, y eso es lo que ha ocurrido en los diferentes lugares del país, en particular en Ayacucho. Entonces, pero nosotros analizamos la realidad vivida para proyectarnos al futuro. En la actualidad, los pueblos están luchando por sus derechos, ¿no es cierto? Reclamando que en particular contra la contaminación ambiental, contra una serie de derechos que están en la Constitución, están en las leyes, pero que no se respetan. Entonces, en esa situación, ¿qué opina usted del surgimiento de nuevos grupos terroristas o realmente de grupos revolucionarios? ¿Cómo proyectaría usted a partir de esa realidad vivida, la realidad presente y futura? ¿Cómo la ve usted? Bueno, el hecho de que haya ideas así ¿cómo decirse? Ponerse en contra de las ideas del Estado, que en este caso no contribuye al proteger los derechos. Yo pienso que es algo latente, está oculto, y por ejemplo hay grupos terroristas que todavía se mantienen, como por ejemplo tenemos el caso en el Brian, por ejemplo, este grupo de Sendero que todavía queda. Y yo lo veo, la verdad, muy, muy difícil el hecho de enfrentarnos con armas. No lo veo tan posible, pero en caso se dé, creo que llevaría una gran baja, y de verdad la parte, creo, de
de la selva es la que sería más perjudicada, ya que ahí no hay mucha comunicación. Eso sería eso, lo Kevin, que- muy bien, Kevin, pero aclaremos. El verdadero revolucionario no necesariamente tiene que tomar las armas, sino en función a las circunstancias, cuando se oponen a sus ideas, cuando se oponen a la organización que exige y que los atacan, ahí podrían estar en la necesidad de defenderse con armas, porque si no lo desaparece. Pero el verdadero revolucionario no busca las armas para cambiar la situación, sino solo en base a las necesidades. El otro es lo contrario, el Sendero y el otro grupo, Bogamaro, buscaron tomar el poder a través de las armas, creyendo seguir algunas experiencias internacionales. Pero cada país tiene su propia realidad. Y vuelvo a aclarar, el revolucionario no toma las armas para conquistar el poder, sino cuando fuera necesario, haciendo el uso de sus ideas, es atacado y arrinconado para desaparecerlo, arrinconado con uso de armas por otros grupos, entonces todo ciudadano tiene derecho a la autodefensa. Entonces, en ese caso, ahí se justificaría el uso de armas. Bueno, esa es la aclaración que quería hacer, Kevin. Muchas gracias. Continuamos. Muy bien, pasamos entonces al debate. Para eso llamamos al equipo G en debate con el equipo D, al alumno Arcana Cutipa, que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Anco Vilca. Adelante, alumnos, los escuchamos. Buenos días. Como ya se ha tocado bastante el tema de multiculturalidad, también sobre el tema del origen, ¿no? Posibles causas, entonces ahora mi pregunta sería, ¿qué medidas usted, bueno, propondría, ¿no? Si usted estuviera en su poder para frenar todo esto. Si bien sabemos obviamente que en estos años obviamente se ha implementado una que otra medida, pero ¿qué medidas usted propondría para frenar esto? El tema de la discriminación, no solo discriminación, ¿no? También, no solo de género, sino también de cultura. Preguntaste, disculpa, ¿qué medidas usaría para frenar el tema de la discriminación? ¿Me dijiste? No escuché De bien. género y de culturas, así es. Ya, ok. Bueno, creo que eso viene ya de casa, ¿no? Desde la parte formativa ya de la familia. Si uno es tiende a hacer bromas con eso, pues, o burlarse o sentirse superior a alguien tal vez por su color de piel o cosas así. Aunque bueno, en este caso me dijiste discriminación, ¿no? Bueno, estoy hablando de racismo, pero también es parte de la discriminación, eso ya es parte de familia, ¿no? Para hablar en general de discriminación, como te digo, eso viene de casa, de familia, no se enseña, si bien es cierto, también se enseña en las escuelas, el Estado puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede poner políticas, o sea, puede hacer, qué sé yo, promoverlo por comerciales tal vez, pero si no se enseña, eso básicamente es de casa. El Estado puede hacer de todo, pero igual eso, como te digo, se aprende desde casa en lo que respecta a discriminación. No sentirte más que nadie por religión, raza, sexo, etnia, lo que sea. En lo que respecta a cultura, para que alguna persona se identifique más con su cultura, eso es lo que más o menos entendí de tu pregunta. Creo que ahí sí creo ya tendría que intervenir el Estado en lo que sería la fomentación de la identidad con nuestra cultura mediante tal vez comerciales en televisoras,
qué sé yo, promover más eso, ¿no? Más, ¿cómo se dice? Más ideas que de alguna forma lleguen a toda la gente. Creo que eso sería nada más mediante los comerciales en la televisión. Pues de esa forma es la única que llegaría más a más gente. Estoy de acuerdo en parte de lo que tú dices, ¿no? Que todo esto viene de casa, pero si bien sabemos, toda esa generación ha tenido un tipo de educación específica. Entonces, si queremos cambiar eso, entonces la única forma, creo yo, sería cambiar la educación de esta generación para que en un futuro todos tengan un pensamiento diferente, ¿no? Para poder frenar esto. Ese sería mi aporte. Gracias. Muy bien, pasamos entonces al debate del alumno Guanilo Rivera hacia el alumno García Galarza. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, los escuchamos. Alumno Guanilo Rivera, ¿está presente? Alumno Guanilo Rivera, ¿está presente? Última llamada. Alumno Guanilo Rivera. No está. Bueno, pasamos entonces a las consultas del alumno Huarcaya Cerda hacia el alumno García Galarza. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Bien, buenos días con todos. Mi consulta es acerca del papel de los peruanos en la gesta del Perú. Como sabemos, los peruanos poseemos un gran legado y riqueza cultural. Mi pregunta es si cree usted que esa cultura puede ser una herramienta para alcanzar el desarrollo y progreso de nuestro país, y si además de ello los peruanos somos realmente conscientes de esta gran diversidad cultural que tenemos. Bueno, yo creo que en sí existe esa conciencia de diversidad de muchas culturas. Bueno, sí existe bueno, sí se conoce, ¿no? La existencia de de muchas culturas aquí. En la zona andina hay una cultura muy diferente que son en la zona amazónica o en la zona costera, son culturas diferentes. Bueno, de alguna manera esas culturas sí se pueden aprovechar para generar mejorar, ¿no? Todo nuestro del Perú, ¿no? De alguna manera, porque como sabemos, cada cultura puede proporcionar lo adecuado, lo mejor, ¿no? De su cultura. A veces, por ejemplo, en gastronomía, algunas culturas han aportado lo mejor que tienen, ¿no? Y bueno, a ver, en otros casos también, bueno, sus diferentes pensamientos, ¿no? Y, a ver, bueno, creo que eso sería todo. No tendría nada más que decir. Gracias. Sí, concuerdo contigo, compañero. Como mencionas, esta gran diversidad cultural de alguna forma enriquece, ¿no?, los conocimientos en todo nuestro territorio y favorece a la economía también en el tema, por ejemplo, del turismo, ¿no? Porque al tener una gran diversidad cultural, grandes tradiciones, costumbres, mayor cantidad de turistas extranjeros vienen a nuestro país y de alguna manera favorece la economía, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la gastronomía, ¿no? Que, como sabemos, hoy en día somos un país referente mundial en tema de gastronomía, que quizás hasta hace algunos años no nos dábamos cuenta o no tomábamos conciencia de eso. Pero a partir del momento en que reconocimos que tenemos una diversidad de alimentos y que a partir de ellos podemos crear distintos platillos y comidas, hemos logrado alcanzar ese desarrollo, ¿no?, de nuestra gastronomía. Y estaba escuchando una conferencia del ex ministro de Cultura, Salvador del Solar,
donde menciona que aparte de ello, también podemos usar otros factores de nuestra riqueza cultural, como son, por ejemplo, el tema de la textilería. Como sabemos, tenemos distintas culturas que presentan diferentes vestimentas o trajes, ¿no? Y podemos usar esa textilería, ¿no?, para hacer, por ejemplo, un referente en moda. O también, por ejemplo, la orfebrería, ¿no?, de todas nuestras culturas, para poder de repente desarrollar lo que es el tema de diseño, joyería, ¿no? Y por qué no también lo que conocemos, ¿no?, las grandes, los vestigios o grandes templos que tenemos, como las ruinas de Chanchán, la ciudadela de Caral, Machu Picchu mismo, ¿no? Representan un gran conocimiento en cuanto a arquitectura e ingeniería. Y por qué no desarrollar más a fondo esos conocimientos y poder también ser un referente en ese ámbito, ¿no? Ese sería mi aporte. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Morocco hacia el alumno León Yaranga. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días. Mi consulta es, como sabemos, nuestro país es un país multicultural, tanto en costumbres, tradiciones, idiomas. Mi pregunta es, ¿qué deberíamos hacer o qué medidas deberíamos tener para preservar nuestros idiomas? Como bien conocemos, los idiomas oficiales del Perú son el español, quechua y aymara, pero nosotros sabemos que hay más en la Amazonía, hay varias tribus en las que cada tribu tiene así su respectivo idioma. Mi pregunta es, ¿qué deberíamos hacer con estos idiomas y cómo deberíamos mantener estos idiomas para que el Perú sea rico en cultura, más que todo en idiomas? Ese sería mi pregunta. Sí, bueno, como dice, qué cosa que podríamos hacer, ¿verdad? Para que estas, esta- estas culturas no queden en el olvido, ¿no? Estos idiomas que van pasando, pues no queden ahí nada más. Debería el Estado de repente quizás tratar de tener o plantear o como un puente para que estas culturas puedan salir así a flote y puedan eh, mm, eh, eh, ¿cómo se dice? Puedan eh, plantear sus idiomas así a diversas comunidades, ¿no? Porque estos idiomas, por ejemplo, se van perdiendo con el pasar de los tiempos porque las personas no, no pasan de generación en generación, ¿no? Entonces, eso deberíamos quizás de hacer, ¿no? Pasar esta cultura de generación en generación para que no vayan quedando nada más ahí como algo pasado, nada más, y fortalecerlo, ¿no? Fortalecer para que, como bien dices, el Perú es un país diverso y esto siga quedando todavía con el tiempo, con el pasar del tiempo. Estoy de acuerdo con mi compañero. Considero que hablar así de generación en generación, o sea, de boca en boca, así, de padre a hijo, el idioma podría mantenerse. Según investigué, en el territorio peruano el 13% habla quechua, y eso que el quechua es un idioma oficial. Considero que deberíamos tener más, deberíamos fortalecer en las escuelas o en los colegios estos idiomas, ya que tendría la posibilidad de ser parte más de nuestra cultura. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Rojas hacia el alumno Mateo Bustillos. Adelante, alumnos, los escuchamos.
Buenos días, compañeros y profesor. Mi pregunta sería, ¿por qué el Perú hasta la fecha no ha logrado construir una nación diversa y unitaria, ¿no? Sino que es un país fragmentado y dividido hasta el momento, y encima centralista, porque el poder económico y político está más concentrado en la capital, que es Lima? Muy bien, alumno Mateo, ¿está presente? Sí, bien. Por lo que he podido entender acerca de la pregunta, bueno, el Perú, al ser un país pluricultural y que mantiene a lo largo de su historia culturas que han sido despojadas de su identidad cultural a través de muchos factores, ¿no? Uno de los importantes ha sido el racismo y el clasismo también, que ha involucrado a ciertas facetas en la que historia ha dividido a su población jerárquicamente, ¿no? Discriminando a dicho sector. Ahora, el progreso de un país está netamente dirigido por su economía, pero involucra directamente a la política, ya que ésta le administra en todos los sectores, ¿no? Hablando económicamente, socialmente. Entonces, lo que se podría hacer, plantear primeramente desde la política y la economía juntamente, es lo que hace posible que una nación, al ser muy, como ya lo decía, multicultural, tiene que relacionar ¿cómo podría llamarlo? Pueblos olvidados a través de la historia. Como el Perú se centraba básicamente en Lima, eh, era muy difícil el acceso a ciertas partes del Perú, ¿no? Que hoy básicamente están olvidadas prácticamente. Sucede en las minorías básicamente, esto a partir de la discriminación, como ya lo decía. Entonces, un progreso está marcado por la política y economía bien llevada y hace falta evidentemente personas que están dispuestas a dar todo por el país, ¿no? Por un país con una política centralizada y descentralizada económicamente también, que puede llevar a una prosperidad a nuestro país. Claro, sí, de acuerdo con lo que dice, ¿no? A que los distintos gobiernos que hemos tenido, que no han tenido la voluntad política de construir una nación diversa ni descentralizada, ¿no? Y eso ha conducido a que los diferentes gobiernos han sido centralistas hasta el momento. Y por eso es el gran poder político que está en Lima, ¿no? Gobernando más convenientemente para los dueños del poder económico centralizado, que es en la capital, y no para los demás, que los demás, como son los demás departamentos de todo el Perú. Es por eso que a veces la gente, ocurre la migración interna, que la mayoría se van a Lima y de las diferentes provincias, ¿no? Sería. Muy bien, pasamos entonces a las consultas ahora del alumno Arcana Cutipa nuevamente hacia el alumno Obispo López, por favor. Enciendan sus cámaras, los escuchamos. Bien, ahora, otro tema que también es problema de la multiculturalidad, de las culturas, aparte de la discriminación, o sea, y el pensamiento que uno, también mencionaron en su grupo que siempre un peruano siempre tiene un estima más alto, ¿no? Sobre personas que son del extranjero, también hablaban sobre oportunidades de trabajo. Ahora, si bien sabemos este pensamiento, es un poco despectivo entre nosotros, ¿no? O sea, tenemos poca identidad entre nosotros para valorarnos entre nosotros, ¿no? Siempre creemos que alguien externo va a ser superior y no pensamos más en el prójimo, ¿no? No lo consideramos. ¿A qué cree usted que se debería esto? Bueno, con respecto a la pregunta sobre
¿por qué no nos valoramos entre nosotros mismos, los peruanos? Creo que ello puede ser bien porque a veces no valoramos nuestras propias capacidades, ¿no? O sea, si nosotros podemos dar siempre más de lo que podemos dar, pero a veces no lo demostramos, ¿no? O muchas veces lo guardamos, ¿no? Como dicen, a veces el orgullo o no compartir conocimientos o la falta de solidaridad hace que, por ejemplo, no haya esa fraternidad o ese compañerismo, ¿no? Que debe haber entre propios compatriotas, ¿no? Por ejemplo, en varias guerras que el Perú tuvo, por ejemplo, con Chile, esa falta de unión, esa falta de patriotismo entre nosotros mismos hizo que sea una de las causas por las cuales perdimos esa guerra, ¿no? Entonces, creo que esto viene desde tiempos ya pasados y todavía se mantiene, ¿no? Lo cual debería ser cambiado, ¿no? Una forma de poder cambiarlo, por ejemplo, puede ser en las escuelas, ¿no? Promoviendo más el compañerismo, el apoyo, en este caso, el poder valorarnos nosotros mismos, ¿no? El poder que en los colegios, en las instituciones, se pueda, en este caso, fomentar más el desarrollo de las personas, ¿no? Y también se fomente el compañerismo y la solidaridad con todos, ¿no? Eso sería todo. Sí, estoy de acuerdo a esa pregunta, ¿no? Y bueno, como podemos darnos cuenta, estamos dándonos cuenta que el tema de educación es un factor muy importante, ¿no? No solo en este tema, sino que en varias posiciones, también en varios temas, hemos tocado que la educación sería uno de los factores importantes para poder cambiar toda esta realidad nacional, ¿no? Entonces, tenemos que tomar un poco más de conciencia respecto a esto. Eso es lo que me aporta. Muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces ahora a las consultas del equipo H hacia el equipo F. Llamamos al alumno Caballa que haga las consultas respectivas hacia el alumno Castillo. Adelante, alumnos, los escuchamos. Bueno, mi consulta va referido a lo que es los peruanos y su papel en la gesta. Como sabemos, durante toda la historia o gran parte de nuestra historia la hemos pasado luchando por nuestra libertad, pues por el mismo hecho de que siempre hemos estado de ese lado, ¿no? Del lado de los conquistados. Es allí que entra mi pregunta. Hasta el día de hoy hay personas que todavía creen que se lucha por la libertad. ¿De verdad somos libres? ¿Y qué es lo que piensa al respecto? Muy bien, no se encuentra el alumno Castillo, entonces pasamos la consulta hacia el alumno Estacio Taipe. Adelante, alumno Estacio, por favor, encienda su cámara. Bueno, lo que puedes entender de la pregunta, más o menos, yo pienso que una vez las personas o los peruanos, mejor en específico, son libres cuando son dueños de sus propios quehaceres, de su propio pensamiento, pero en este no es el caso porque en todas las sociedades o actuales, actuales me refiero, siempre los medios de comunicación tratan de, ¿cómo se llama?, de controlarnos, haciéndonos pensar lo que ellos quieren. Entonces no somos libres en ese punto de vista. En ese también... Y también porque somos un país bueno, en sí somos subdesarrollados, pero en el papel dice que somos en vías de desarrollo, ¿no? Pero ese es el punto, o sea, no somos país potencia, por lo que estamos predominados
por las grandes potencias como son Estados Unidos. Estados Unidos más que nada, ¿no? Ejerce su poderío hacia América y estamos sugestionados hacia ellos. Por eso en esa parte tampoco somos libres. Bueno, y otros también, diversos motivos también, pero hasta ahí nomás termina mi opinión. Sí, compañero, concuerdo con usted, pero y sobre todo yo hacía énfasis en lo que mencionas de Estados Unidos, ¿no? Si bien se dice que entre comillas somos libres, en el país gran cantidad del capital que se maneja en la economía son de capital estadounidense, el cual maneja parte del petróleo, los minerales, etcétera. Y bueno, eso hace de que ellos traten de ejercer poder sobre nosotros, ¿no? Como se menciona en alguna bibliografía que hemos revisado en mi grupo y que, bueno, con todos estos trabajos hemos revisado, ellos meten las manos en todo lo que es el sistema, ¿no? Hasta en las obras públicas, etcétera. Y bueno, en resumen, eso no nos hace libres, pero es importante que cada uno de los peruanos sigamos luchando todos los días, ¿no? Para poder buscar esa libertad tan anhelada que venimos buscando desde el inicio de nuestro país. Bueno, gracias. Muy bien, llamamos ahora a las alumnas Garfia que hagan la consulta respectiva hacia la alumna Flores. Adelante, alumnas, enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días, compañera. Sobre el tema tratado y expuesto, se ha comentado mucho sobre la gesta de varios personajes conocidos que causaron un beneficio a nuestro Perú. Pero hay otros sectores como las guerrillas de los diferentes enfrentamientos que hubo en la pantalla, tanto para la independencia como la guerra, como la batalla que también estuvo contra Chile. La gente sale a pelear y morir en batalla, ¿no? Que en la actualidad esas personas no son mencionados, no son reconocidos ahora. ¿Qué puedes opinar al respecto? ¿Deberían de ser recordados? Y de ser así, ¿cómo se lo puede hacer para llegar a más personas y que su nombre sea más conocido? Okay. En sí el acto, el que una persona muera, yo asumo que te refieres a lo que pasó durante las últimas protestas. Cuando una persona muere, no lo hace con esa intención, pues, ¿no? Una persona va a una revolución o a protestar por un derecho que considera justo, que considera que debería cambiarse y no piensa en las consecuencias. Entonces, no se trata yo pienso que no se trata de que quiera o no quiera reconocimiento. Claro, como población es un acto de respeto reconocerlos. Y si me dices cómo es que deberíamos o qué deberíamos hacer para llegar a más gente, un claro ejemplo es lo que hicieron en esos muros, pintar los retratos de Inti y Mike, ¿cómo es que se llama? Brian, me parece que se llama, para lograr que la gente reconozca estos actos heroicos, no con el fin de alabar a esa persona, sino lo que había detrás. Me refiero a que esta lucha no quede impune, que la muerte de estas personas no quede impune, que todo lo que hubo detrás para que esto sucediera no se quede ahí nada más, que todo este esfuerzo que hicieron, todo este grupo de personas, los jóvenes que salieron a protestar, no quede ahí nada más. Es como un recordatorio de que, mira, esto ha pasado y no tiene que volver a pasar. Y en otra ocasión, que se tomen medidas con anticipación para no llegar a este punto. Sí, concuerdo, compañera, pero yo más me refería cuando, o sea, para las guerrillas hubo esos grupos que se llegó para llegar a la independencia, porque no solamente fue una guerra general, sino que también hubo otras en ciertos sectores del Perú. Y que o sea, entre las guerrillas poco a poco se ganaba, solamente que se debió tener más apoyo del mismo Perú hacia esas personas.
Y también sería llegar mucho con las redes sociales, que es como dices, que y también pintarlo, sé que fue un gran reconocimiento para ellos. Gracias. Muy bien, pasamos entonces a las consultas ahora del alumno Gómez hacia el alumno Pasache. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Buenos días. Mi consulta va referente a los peruanos y su papel en la gesta del Perú. Mi pregunta es, ¿cómo la búsqueda del poder ha alterado las clases sociales en la evolución de la sociedad del Perú? Esa sería mi consulta. Pregunta. Bueno, lo que tú me dices es la búsqueda del poder, ¿no? La mayoría de personajes que quieren asumir el poder buscan suprimir a los demás peruanos, ¿no? Porque ellos están buscando poder, no ayudar a la población, ¿no? Claro, y por ende tienen que cambiar, ¿no? Cambiar la civilización, ¿no? Incluso mantenerla ignorante para poder ellos ejercer el poder sobre nuestra población, ¿no? Más que todo eh, ¿cómo te podría decir? La búsqueda de poder más que todo es de personas mm, mm, que no están aptas, ¿no? Para asumir un cargo, ¿no? Y solamente lo que buscan es, por decir, ¿no? Como vemos ahora, hay varios presidentes que solamente buscan el poder, ellos tienen todo, pero buscan más poder. Y así no sepan lo que están haciendo, buscan gente, ¿no? Para que hagan todo por ellos, ¿no? Y ellos solamente ponen su cara, ¿no? Y regalar plata, por decirlo, ¿no? Y buscan mantener ignorantes a las personas, ¿no? En sí, más que todo es para mantener ignorantes a las personas y poder hacer lo que quieren, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, en parte, ¿no? Comparto cierta parte de lo que comentaste, pero algo adicional que yo podría comentar es que este en sí ya viene arraigado en lo que es desde el virreinato, ¿no? Pues en esta se generó lo que es la clase Nobel, o la familia con poderes, y pues esto actualmente se ve, ¿no? En lo que es en los partidos políticos. El que aporta más es el que tiene más poder sobre lo que es el Estado, ¿no? Más que todo actualmente sobre eso, ¿no? Eso sería mi respuesta. Gracias. Bueno, pasamos entonces a las consultas del alumno Nojarro hacia el alumno Solís Valdivieso. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, los escuchamos. Bien, mi consulta es la siguiente. Se sabe que el Perú no ha desarrollado su industria, ya que no transforma su materia prima, sino más bien que se dedica a exportarla, ¿no? ¿Crees que desarrollar la industria aportaría al desarrollo del país? Yo pienso que el desarrollo de la industria en el Perú y en de cualquier otro país en vías de desarrollo es vital para que pueda salir más que nada para que pueda desarrollarse en el ámbito económico. Del Perú te podría dar el ejemplo del petróleo, ¿no? De que nosotros exportamos petróleo, pero lamentablemente podemos acá refinarlo, creo, y venderlo con un valor agregado. Y también podría comentarte respecto a lo que es la investigación científica. En el Perú no se valora mucho lo que es la investigación científica y hay escaso trabajo en lo que es esto, ¿no? Más que nada el Perú yo pienso que es un país técnico. Eso sería lo que yo te podría comentar. Bien, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Quería adicionar que si se desarrolla la industria, además nos haríamos menos dependientes de países extranjeros, como también se debería generar más puestos de trabajo, ¿no? Y así reducir también la pobreza. Muy bien, por último pasamos entonces al debate del alumno Palomino hacia el alumno Solís nuevamente, por favor. Adelante, los escuchamos. Buenos días.
Mi consulta va más que nada a lo expuesto a exposición. Aparte de conclusiones, pusieron que el surgimiento del terrorismo tenía el descontento, la falta de oportunidades, la pobreza, la diversidad. Entonces, ya estamos viendo que en la actualidad se está volviendo a dar los mismos, todos los. Entonces, esto podría generar un nuevo terrorismo y ¿por qué no o por qué sí se daría? No escuché muy bien, creo que estoy un poco, mi conexión creo que está mal, no sé, pero creo que más o menos te entendí de si es que surgiera terrorismo actualmente, eso entendí. Claro, mi consulta va a si podría volver a surgir el terrorismo debido a que en su exposición han puesto ciertas razones por las que se dio, ¿no? Entonces, ahorita mismo se están dando los mismos problemas. Entonces, mi consulta es si se puede volver a dar el terrorismo y por qué razones se daría o por qué no. Bueno, yo pienso de que un conflicto armado no se podría llegar a dar, lo veo muy poco posible, y por el mismo hecho de que ya en pleno siglo XXI se han desarrollado varios organismos, tanto nacionales como internacionales, que son mediadores, y ahora mismo vemos, por ejemplo, antes partidos terroristas, comunistas, que ahora forman parte de la política y de la democracia, ¿no? Hace poco, por ejemplo, creo que las FARC crearon su partido, pero no estoy muy enterado de eso. Pero yo lo veo muy poco viable por esa parte, llegar a un conflicto armado, bélico, como una guerra civil, ¿no? Estoy de acuerdo con el compañero debido a la difusión de los problemas que causó el terrorismo. Sin embargo, también debido a que se siguen teniendo los mismos problemas que los que se tuvo cuando surgió el terrorismo. Entonces yo también propondría que se trate de resolver estos problemas, ¿no? Y todos estos también se pueden resolver aumentando el desarrollo de la educación. Entonces yo digo que para resolver la mayoría de estos problemas, la educación es primero. Ese sería mi aporte. Muy bien, con eso hemos concluido entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación, alumnos. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. Eso sería todo por el momento. Que tengan buen fin de semana. Sorprendente, 12:02 nada más. Un momentito, disculpen un segundito, por favor. Es con relación a las... Ya está en el aula virtual. Ustedes pueden apreciar en el aula virtual en la próxima semana, que es la semana 13, ustedes tienen que entregar sus informes el día lunes 25 de enero, un minuto antes de las 10, y la distribución de los libros está tal cual aparece. El libro A de Mariátegui, equipo A, B y C. El equipo A le toca las páginas del 5 al 29, el equipo B de la 65 a la 97 y el equipo C de la 120 a la 140. Luego está el libro B de Gorriti, el equipo D y el equipo G. Equipo D, página 33 a 53, equipo G de la 57 a la 78. Finalmente, el libro C de Matos, los equipos E, F y H van a ver los capítulos 1, 3 y 4 respectivamente. Bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Y virtual no es reciente.